Os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que nos están contando la verdad sobre por qué muchos conductores pierden la vida en la carretera? Hoy vamos a analizar los datos por los que la DGT prefiere pasar de puntillas o sencillamente ocultarlos. Desde el drama del cinturón de seguridad hasta la falsedad de que la gente pierde la vida a las noches de los fines de semana. Sin olvidar la geografía perversa, zonas donde tener un accidente grave es más frecuente y más peligroso. Los datos y las cifras demuestran que el verdadero peligro no es el que nos cuentan por televisión. Desde San Miguel de Bolívar, en Ecuador, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a empezar poniendo las cartas sobre la mesa y analizando la cruda realidad, porque el discurso oficial de la Dirección General de Tráfico en España ha pivotado durante décadas sobre un único eje, la velocidad. Si escuchas sus campañas, parece que si todos circulásemos, por ejemplo, a 90 km/h, los accidentes desaparecerían como por arte de magia. Pero no. Los datos del Instituto Nacional de Toxicología y las propias memorias de la DGT nos cuentan una historia muy diferente. Antes de entrar en las cifras, para mí sorprendentes y llamativas, hay que entender una cosa, que la seguridad vial se basa en un triángulo: vehículo, vía y factor humano. La gestión actual se centra casi exclusivamente en castigar al factor humano. Y casi siempre por lo mismo, por la velocidad. Y a menudo se olvidan detalles como el estado de conservación de las carreteras, que es lamentable, y se analizan de forma sesgada por qué se producen los fallos y por tanto los accidentes. Los estudios y los análisis de la DGT son escasos, muy escasos, y poco de fiar, muy poco de fiar. Os pongo un ejemplo, se obvian detalles, algo que influye mucho como el color del coche, os sorprenderá, pero según un estudio exhaustivo realizado por el Centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash, en Australia, en un informe titulado, mi inglés no da para mucho, An Investigation into the Relationships Between Vehicle Color and Crash Risks, se deduce que los coches oscuros, negros y gris oscuros, tienen, fijaos, hasta un 12% más de probabilidades de verse involucrados en siniestros durante el amanecer o el atardecer, mucho más que, por ejemplo, los blancos. Es obvio, por la visibilidad. Por supuesto, la DGT jamás ha hecho un estudio semejante. Y es que nuestra DGT no hace estudios de ningún tipo, no. De casi ningún tipo, ni de este ni de ninguno. Bueno, y cuando los hace, pues se lo deja hacer a amiguetes. Esto ya lo contamos en el vídeo de cataclismo sensorial. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una solución para ello, es muy sencilla. Poner un radar y a recaudar. Es muy rentable, más rentable que, incentivar o exigir a los conductores de aquellos coches que no tienen luces diurnas, pues que lleven las luces diurnas. Algo tan sencillo seguramente salvaría más vidas que los radares puestos en rectas con perfecta visibilidad. El dato que nadie entiende. Este dato yo os confieso que me pone de mal humor, lo digo así de claro, porque vamos a hablar del uso del cinturón de seguridad y vamos a hablar que estamos en pleno siglo XXI. Insisto que para mí este es el dato más sangrante de todos. ¿Por qué? Estamos en 2026. Los coches tienen cinturones de seguridad muy sofisticados, con sensores de peso, pretensores pirotécnicos y avisadores acústicos. Sistemas que son muy eficaces si los usas, pero las cifras son para mí intolerables. El 25% de los fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba cinturón. 1 de cada 4 víctimas mortales en turismos y furgonetas no hacía uso del cinturón. Esto no es una cifra más. Es la prueba de que hay una bolsa de conductores y pasajeros que viven al margen de la seguridad vial básica. El efecto de la falsa confianza. ¿Por qué ocurren estas cosas? Mayoritariamente sucede en trayectos cortos y en el ámbito rural. Aquí entra la paradoja de la seguridad. Hay más accidentes mortales en recorridos cortos y en las rectas que en las curvas. Ante una curva, sobre todo si es cerrada, el cerebro se pone alerta y reducimos. En una recta conocida, la mente se relaja o se distrae con el móvil o el navegador. Es en esa recta donde el conductor
pasa de ponerse el cinturón porque, total, voy aquí al lado. Y es ahí donde un volantazo por un animal o un despiste se convierte en una tragedia, pero en una tragedia innecesaria. Si ese 25% de las víctimas de los fallecidos en accidente de tráfico hubiera hecho un gesto muy simple y se hubiera puesto un clic, se hubieran reducido drásticamente las muertes en accidente de tráfico. Yo no sé si esto lo ha pensado alguna vez el señor Navarro. Yo creo que no. El valor del carné de moto. Aquí hay un dato que a mí como motorista me gusta especialmente y que suele sorprender mucho. A mí no me sorprende en absoluto. Y que la administración, iba a decir, aquí pone, no suele idear, no, es que oculta directamente. ¿Por qué? Por ese sistema que tiene de licencias genéricas y sobre todo por una estrategia que no entiendo de poner difícil a los jóvenes el acceso al carné de ciclomotores y motocicletas. Los estudios sobre accidentabilidad demuestran que los conductores que poseen el carné de moto, ya sea el A o el A2, y también aquellos que tienen licencia profesional, como el C de camión o el D de autobús, tienen proporcionalmente menos accidentes cuando conducen su coche particular. ¿Los motivos? Primero, lo que yo llamo la mirada del motorista. Yo hay mucha gente. El que monta en moto ha desarrollado una visión periférica y una capacidad de anticipación que el conductor exclusivo de coche no tiene. Y además sabe leer el asfalto. Segundo, el riesgo del aburrimiento. La mayoría de los accidentes ocurren en condiciones meteorológicas perfectas y de día, alrededor del 70%. ¿Por qué? Ya os hablamos en el vídeo del cataclismo sensorial de la hipnosis de la carretera. Un motorista no se aburre porque su equilibrio depende de su atención. El conductor de coche se siente en un salón y es ahí donde el móvil o el cansancio, por cierto, causa del 20% de accidentes, atacan. Yo lo digo y lo sigo diciendo una y mil veces. Si quieres mejorar la seguridad, fomenta la estrategia de la formación, no solo la estrategia punitiva. Y por eso facilita el acceso a los ciclomotores a los más jóvenes. Noche y fin de semana, un mito. El tópico nos dice que los accidentes suceden los fines de semana, la noche del viernes y la noche del sábado. Bueno, por eso de las fiestas, el alcohol y todo eso. La realidad estadística rompe totalmente este esquema. Vamos a verlo. Horario laboral. El grueso de los siniestros con víctimas ocurre de lunes a viernes, en las franjas horarias de entrada y salida del trabajo. El estrés laboral y la prisa por llegar son más letales que en la noche de fiesta, aunque los accidentes nocturnos sean más espectaculares en las noticias. La edad del parque móvil. Un factor que se integra aquí es la precariedad. En España tenemos una media de antigüedad de 14 años. Un coche de 2010 no tiene nada que ver en seguridad activa con uno de 2024. No es que el conductor de lunes a viernes sea peor, es que su herramienta de trabajo muchas veces no tiene avances como frenados automáticos ni asistentes que le avisen o corrijan su fatiga. Alcohol y drogas, escandaloso. Esto sí que es escandaloso también, y es que si analizamos las autopsias realizadas a los conductores fallecidos en accidente de tráfico, los datos son para echarse a temblar, y es que prácticamente la mitad dan positivo por alcohol o drogas. Mientras que la velocidad excesiva aparece como causa en el 23% de los casos, e insisto, para mí es más un agravante que una causa, estas sustancias que hablo de alcohol, drogas, pero también psicofármacos, están en el doble de muertes. La DGT se centra en el radar porque es una máquina infalible que recauda 24/7, sin necesidad de pagar dietas a agentes ni de kits de detección de drogas. Se persigue lo que para mí es una infracción administrativa, porque ir a 131 es una sanción administrativa, insisto, en mi opinión, pero se deja desatendida la infracción mucho más grave, conducir bajo efectos severos de estas sustancias. ¿Alguien duda de que faltan más patrullas en las carreteras? Geografía del riesgo y la edad. Existe la España olvidada. Es una realidad también en el caso del tráfico. La probabilidad de morir en un accidente de tráfico no es la misma en Madrid que, por citar dos ejemplos, Castilla, León o Galicia. Estas últimas suelen encabezar las cifras de mortalidad, las cifras relativas, debido a la dispersión poblacional
y a una red de carreteras secundarias que en ocasiones no está mal, es que está abandonada. Aquí se une además el factor de la edad. Los jóvenes, entre 18 y 24 años, han bajado su accidentabilidad drásticamente gracias a la concienciación. El problema, en cambio, está creciendo en los mayores de 65, no por correr, sino por pérdida de facultades. Es un reto que no se soluciona con radares, sino con servicios sociales y alternativas de transporte que la Administración a día de hoy no está ofreciendo. Otros países. ¿Qué pasa en otros países? A ver, esta comparación nos deja en evidencia. Si queremos ver hacia dónde debería ir España, pues habría que fijarse en los países, sobre todo europeos, que están haciendo las cosas bien. Suecia y su visión cero. Suecia es un referente mundial. Su filosofía parte de una base revolucionaria. El ser humano es humano y se va a equivocar. En lugar de centrar toda la responsabilidad en el castigo al conductor, diseñan sistemas para que el error no sea mortal. Esto incluye algo que a un español nos choca: las llamadas carreteras perdonadoras, con arcenes donde el coche puede recuperar la trayectoria sin volcar, y barreras de protección de última generación que absorben la energía en lugar de actuar como cuchillas. En España seguimos teniendo guardarrayas asesinos para los motoristas en pleno siglo XXI, en 2026. Alemania y la responsabilidad de la velocidad. Mucho se habla de las autobahn sin límites. La tasa de mortalidad en estos tramos es inferior a la de muchas autovías españolas. ¿Por qué? Primero, por el mantenimiento de la vía. El asfalto es perfecto, sin baches, sin cambios de adherencia. Segundo, por la formación. Un alemán sabe que en el carril izquierdo alguien puede venir a 250 km/h, lo que genera una disciplina de carril que en España no existe. Aquí el síndrome del carril izquierdo es una epidemia. Países Bajos y el diseño urbano han reducido los atropellos drásticamente, no solo bajando el límite a 30 km/h, sino estrechando físicamente las calles y usando diferentes texturas en el suelo. El conductor reduce la velocidad porque la vía le obliga psicológicamente, no porque tenga miedo a una multa. Es un diseño basado en la psicología, no en la recaudación. En España, cuando un tramo tiene accidentes, la solución suele ser poner una señal de 80 y un radar o un radar de tramo. En Suecia o Alemania se analiza por qué ese coche se salió de la vía. Se modifica el peralte, el drenaje o la iluminación. Esa es la diferencia entre gestión técnica y gestión puramente administrativa. Conclusión. En definitiva, los datos demuestran que la gestión de la seguridad vial en España está desenfocada. Mientras se pone el grito en el cielo por exceder los límites en autovía, tenemos a miles de conductores sin cinturón. Un problema gravísimo de drogas y alcohol que no se ataja con personal suficiente y unas carreteras secundarias que son del siglo pasado. Menos radares en las rectas y más formación. Más presencia humana, física de la Guardia Civil y mejor asfalto. Estos son soluciones que salvan vidas de verdad. Coche del día. He elegido el Volvo 240 de la serie 200 porque es el coche que cambió la percepción de la seguridad en el mundo. Volvo fue quien inventó el cinturón de 3 puntos y en un gesto de generosidad técnica sin precedentes liberó la patente para que todas las marcas pudieran usarla. El 240 era un tanque sueco diseñado para que pudiera salir caminando de un accidente en el que otros coches de la época serían mortales. Es el recordatorio de que la seguridad pasiva y la ingeniería honesta siempre serán más efectivas que cualquier campaña de miedo de una administración pública. Consultorio. Lorenzo nos hace una pregunta que de alguna manera hemos respondido. Sí, es verdad que los conductores que provienen de la moto son mejores conductores en general. La respuesta es sí, absolutamente sí. Hay estudios, no es que lo diga yo, que yo hice estudios, por cierto, para algunas compañías de seguro en este sentido, pero la IAM WhatSmart, pues que es una asociación de compañías de seguro, llegan a hacer descuentos a estos conductores. Y es que, como te digo, cuando vas en moto, yo sigo yendo en moto mucho, desarrollas un sentido de la anticipación especial, una visión periférica especial. El que ha ido en moto sabe que hay rayas dibujadas que patinan y que son trampas.
y que un intermitente que no has puesto puede ser un peligro real. Esa visión, esa anticipación y esa visión de 360 grados es el mejor sistema de seguridad que puedes instalar en tu cerebro. Aníbal, un nombre bonito que a mí me recuerda al equipo A, nos pregunta cuál es la profundidad mínima en el neumático. La respuesta, no hay una respuesta, hay dos, porque hay una profundidad mínima legal, que es de 1.6, es la que te van a comprobar en la ITV, y hay una profundidad mínima recomendada. La mayor parte de los fabricantes de coches y neumáticos, y yo mismo, te recomendamos que menos de 3 no lleves nunca. Menos de 3 no lleves nunca, sobre todo si por tu zona llueve mucho, no es nada recomendable. Así que, como te digo, 1.6 lo legal, 3 milímetros lo recomendable. Si hiciéramos un vídeo con lo que hablamos Rodrigo y yo fuera de cámara, lo petábamos, pero a lo mejor no cerraban el canal. Bueno, espero que este vídeo, ya sabéis que me gusta alternar, yo me hago un vídeo sobre Fórmula 1, ahora grabamos este. Es que lo de los accidentes, y sobre todo hay determinadas cosas que me pone de muy mal humor, porque soy un obseso por la seguridad, soy un obseso porque disfrutar de nuestra moto, de nuestro coche, no sea tan peligroso. Y hay tantas cosas que se podrían hacer y tantas muertes y secuelas que se podrían evitar que me pongo de mal humor. Iba a decir otra cosa, así que nada. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, si procede. Si no estáis suscritos, por favor, suscribíos, que es gratis, hombre. Y si queréis pagar, os hacéis miembros, 0,99 € al mes y nos ayudáis a mejorar vuestro canal. Y lo más importante, como hago siempre, espero veros de nuevo aquí. La cita ineludible con Garaje Hermético. Hasta pronto.